Saludos cordiales. Compartiré con ustedes una parte de la temática socializada con reunión de asesoría y directivos el día de hoy para que puedan revisarla y afianzarla junto con sus maestros en estos días y que tiene que ver con las orientaciones para el inicio de nuestro año escolar. Entonces me voy a centrar en estas orientaciones que hablamos el día de hoy y que les es necesario eh, un poco reflexionarlas y ver la pertinencia y el aporte que nos pueden servir para hacer el mejor trabajo posible. La primera cosa que hablamos fue las ideas claves para la planificación, considerando de que al iniciar un año, a un ciclo escolar, necesitamos organizarnos, necesitamos planificar cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Entonces necesitamos reunirnos como equipos docentes y diseñar por dónde va a ir nuestro trabajo pedagógico este año, qué de nuevo tendremos para mostrarles, aportarles a nuestros estudiantes, qué queremos mejorar de lo que hicimos el año pasado y cómo vamos a implementar las nuevas directrices normativas que nos plantea el Ministerio de Educación, cómo las comprendemos y cómo se las vamos a comunicar a nuestros estudiantes y padres de familia. Entonces hay que planificar aquello. Y para eso entonces tenemos que pensar de que la planificación microcurricular que vamos a hacer este año va a ser por trimestres, que vamos a trabajar seguramente más adelante se publiquen algunos lineamientos para la planificación de la misma manera que se va a publicar el instructivo de evaluación que va a dar algunas precisiones referente al acuerdo ministerial 0012 que nos habla de la evaluación y que nos va a permitir un poquito tener algunas precisiones. En todo caso, las ideas claves sobre la planificación que quiero dejarles es que se prevea que la planificación va a ser trimestral porque vamos a tener un régimen de estudio por trimestre y que por lo tanto debo saber que voy a trabajar el currículo, lo de mi asignatura, dividida en tres partes. Y además que puedo yo, por la lógica que tengan los contenidos de la asignatura, dividirla incluso en unas planificaciones de menor jerarquía, es decir, que en cada trimestre yo podría planificar 2 unidades. Pero lo que sea seguro es que vamos a tener nota de 3 trimestres, que vamos a hacer una evaluación sumativa al final de cada trimestre. Se planificará por proyectos integradores e interdisciplinares para desarrollarse en 3 fases, una en cada trimestre. Y en el tercer trimestre se realizará la presentación final del producto y portafolio o bitácora. Esto es muy importante como valorarle porque es algo que ya lo venimos trabajando, que ya tenemos experiencia en los proyectos interdisciplinares y que tiene sentido su implementación y su continuidad en esta nueva manera de hacer educación con nuestros jóvenes para que miren las asignaturas no fragmentadas, sino como articuladas unas con otras y que sirven para entender la problemática del mundo, para resolver problemas de la vida. Entonces tenemos que plantear proyectos interdisciplinares en cada uno de los grados cursos porque va a ser uno de los mecanismos de evaluación y obviamente esos proyectos incluirán 2, 3, 4 asignaturas, las que logren articular en función de ese producto final, de ese proyecto que van a elaborar para todo el año y que irán trabajándolo por fases. En primer trimestre un avance, en el segundo trimestre otro avance y en el tercer trimestre pues la terminación con la presentación final del producto. El directivo debe organizar el equipo de docentes por subniveles para el trabajo colaborativo por áreas para la planificación microcurricular.
Recordemos que en el reglamento actual no tenemos junta académica y tampoco tenemos el Consejo Ejecutivo que nombre comisiones. Por lo tanto, quien asume la responsabilidad es la autoridad. Puede apoyarse con el gobierno escolar un poco para, eh, digamos, tomar esta decisión apoyada por el organismo que tiene la institución, que es el gobierno escolar, para poder organizar al equipo docente por subniveles, por áreas, para que dentro de esos equipos puedan planificar colaborativamente, puedan apoyarse en la revisión de sus planificaciones, retroalimentarse mutuamente. Es decir, que con la experiencia que tenemos de las comisiones técnico-pedagógicas, podría nombrarse una comisión técnico-pedagógica que pueda hacer esta función de coordinar el tema de planificación por áreas, por subniveles, como mejor, de acuerdo a la realidad, puedan organizarse como institución educativa. Se enfocará también el esfuerzo inicial en los días de esta semana, la planificación para tener listo lo que vamos a hacer con los niños y con los jóvenes en las próximas semanas. Hay que ver cómo los vamos a recibir. Y entonces hay que planificar al menos unas 2 semanas para ambientación y para diagnóstico. Es muy importante generar el clima para el proceso pedagógico de aprendizaje. Ese clima se construye con actividades, con dinámicas, con lecturas, con observación de videos y reflexiones. Es decir, es muy importante pensar en cómo vamos a hacer esa ambientación y cómo de paso a esas actividades me van ayudando también para ir observando comportamientos, retroalimentando también, pero recogiendo datos que me van a servir para mirar la esfera socioemocional de los estudiantes, sus hábitos, sus actitudes que puedo reorientar. Entonces, ambientamos, generamos condiciones y hacemos el diagnóstico, porque tenemos que ver cómo están sus dominios de comprensión, cómo los estudiantes han alcanzado algunas destrezas, en qué nivel, y por lo tanto voy a planificar aquello. Luego vendrán las semanas de nivelación, que conforme lo ha manifestado ya la señora ministra, habrán algunas actividades que se van a proponer, algunos lineamientos que van a salir para este proceso de nivelación. Pero en principio, la primera cosa que se hace cuando se inicia un ciclo escolar es ese proceso de ambientación y diagnóstico. Piénsenlo bien, organícenlo bien. Recuerden que también los niños de inicial gustan de la bienvenida, los juegos, pero también los jóvenes. También los jóvenes, los profesores de octavo, reúnanse y organicen y acomoden esa aula que esté bonita para los chicos con alguna frase, algún mensaje, algo que se piense realizar. Así los profesores de noveno, los profesores de bachillerato, pensar cómo vamos a ambientar un poco también el aspecto físico de nuestras aulas. Pero el ambiente al que me estoy refiriendo especialmente es el clima psicológico, afectivo que se debe generar, las condiciones necesarias para aprender. Entonces, algunas ideas claves es hacer estas dinámicas de grupo, hacer dinámicas de integración, de reflexión, actividades lúdicas, de autoconocimiento también, de planteamiento de metas. Es muy importante que el tutor reciba a los alumnos el primer día que llegan y haga este proceso y si es necesario, toda la semana ir trabajando estas dinámicas, porque recordemos que no llegan todos los alumnos el primer día y que muchas veces necesitamos engancharles a todos y por lo tanto repetir una nueva dinámica, una nueva actividad para que todos los estudiantes entren en sintonía de un ambiente de armonía para trabajar. Hay que preguntarles a ellos cómo es que queremos trabajar este año. ¿Nos vamos a burlar del compañero que participa o vamos a respetar? Entonces, ir poniendo por escrito
Ir poniendo por escrito esas metas personales y las metas como paralelo. Y obviamente los restos de profesores en colegio, que hay profesores por asignatura, también aportarán, afianzarán esas metas personales, esas metas en función de su asignatura y esas pautas o normas de comunicación y de convivencia que son muy necesarias y que no deben ser trabajadas solo por el tutor, por un docente, sino por el conjunto de maestros que trabajan en la institución, que trabajan con el grupo de estudiantes en el paralelo. Recordemos que estamos viviendo unas condiciones sociales complejas de violencia que nos exige desde el inicio de clases asumir un liderazgo y asumir esta organización, este encuadre con los estudiantes, poniéndoles confianza, fe, poniéndoles buen humor, poniendo estas condiciones que nos van a ayudar a todos a vivir bien, para que sepan que ese espacio al que llegan es un espacio seguro y es un espacio que nos va a ayudar a crecer como personas. Entonces, es muy importante esto. Y organizarse como equipo, organizarse para que no sea que la misma dinámica la van a hacer todos, sino que qué dinámica se hace en qué grado, cuál es la dinámica con la que entra un profesor, la dinámica con la que entra otro grupo de profesores. Entonces se dividen, si hay una dinámica de presentación que van a hacer todos los profesores, bueno, uno hace con una estrategia de presentación, el otra área lo hará con otra estrategia de presentación. De tal manera que los estudiantes no digan, ay, ya viene otro profesor con la misma dinámica. Es muy importante el trabajo de planificación colaborativa, coordinado entre todo el equipo, porque tiene que ser pensado en cómo los vamos a recibir desde la entrada. Un recibimiento amable, respetuoso, debe estar todo ordenado, las listas, uh, ubicado. Y en el paralelo es muy importante iniciar desde el principio nombrando una directiva temporal hasta conocernos un poco más y nombrar la directiva ya oficial. Pero es necesario tener desde el inicio el autocontrol, las aplicaciones de normas de bioseguridad y de autocuidado. Eso es generar ambiente y de alguna manera, mientras usted va haciendo las actividades, usted también va viendo actitudes y comportamientos. Es probable que alguien salga con alguna situación de entrada. Los chicos empiezan a tratar de medir al profesor a veces con ciertos comportamientos y actitudes. Y el maestro tiene que tener el tacto pedagógico para canalizar esa energía, esa actitud y tomarla y rescatar de aquello como para un proceso de retroalimentación positiva, afirmativa. No para llamar la atención ni para decirle, ya empezamos, otra vez tú, sí me dijeron que tú. O sea, estos comentarios evitarlos, porque significa que ya estamos con una creencia y no con una disposición para cambiar de... Vemos de otra manera, indicándole con todo respeto, vamos a seguir trabajando poco a poco en unas normas diferentes a las del año pasado. Pido la colaboración de todos. Vamos a continuar, por favor. Siempre con respeto. Expresar altas expectativas. Hacerle conocer que confiamos en la juventud. La juventud tiene, como decía José Ingenieros, en su esencia el entusiasmo, la energía y la capacidad para transformar el mundo. Hay que canalizar esas energías, hay que educar esas energías y eso hay que mostrarle esas altas expectativas que tenemos y mostrarnos como acompañantes de ese proceso para poderles apoyar en ese proceso. Expresar altas expectativas. Para el diagnóstico es importante tomar en cuenta la caja de herramientas que el Ministerio de Educación tiene en su plataforma. Todos los profesores hemos hecho diagnóstico y normalmente el diagnóstico que hemos hecho lo hemos centrado en lo cognoscitivo, en el recuerdo de información, que está bien, hay que hacerlo también de aquello, pero es importante plantear actividades, no solo una prueba escrita. La tradicional forma de diagnosticar ha sido prepararle unos 2 días y luego tomarle una prueba escrita
de unas 10 preguntas para decir que tengo mi diagnóstico, pero en realidad no he hecho un estudio real de los dominios de comprensión. Entonces yo lo que tengo que diagnosticar son los dominios de comprensión en función de las destrezas que he decidido diagnosticar y indagar cómo están esas destrezas. Porque no vas a poder diagnosticar todo lo de todo el año anterior. Hay que decir, bueno, ¿qué quiero ver? ¿A qué quiero analizar? Por eso es que el diagnóstico se planifica. ¿Qué voy a diagnosticar? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué actividades? ¿Qué tiempo necesito? ¿Qué bloque curricular? ¿Con qué actividad para este bloque curricular? Para estas destrezas, para estos comportamientos. ¿Lo voy a hacer en el aula? ¿Lo voy a hacer al aire libre? ¿Con qué material? Tengo que planificar el diagnóstico. Busco en las cajas de herramientas algunas ideas. Busco en los formatos de preguntas de base estructurada que me plantea la INEVAL algunas ideas, pero yo planifico, ordeno en función de mi grupo y en función de mi grupo de edad. A veces con un juego yo puedo obtener mucha información. Tomar en cuenta no solo recuerdo de información, entonces, sino también de las habilidades de cómo usan el conocimiento y las actitudes que tienen que sean favorables para el aprendizaje. Y retroalimentar, es decir, que evaluamos y vamos retroalimentando. Y evaluamos y vamos cogiendo datos para luego saber por dónde va la nivelación. Finalmente, revisar directrices anteriores sobre la evaluación socioemocional, porque también va a haber una evaluación socioemocional que la realizarán los tutores también durante el primer mes de labores.